Continuamos con Enrique Ochoa Antich, dirigente político. Bueno, tú fuiste fundador del MAS entonces, por lo que me estás diciendo, ¿no? Sí, bueno, me inscribí unos mesecitos antes porque ya sabía que se iba a dividir el Partido Comunista. Y te fuiste al MAS. Me sumé a la mayoría que iba a dividir al Partido Comunista. ¿Y tú te sientes hoy un tipo de izquierda? ¿Eres de izquierda, de centro? ¿Qué eres tú? Totalmente, no, yo soy de izquierda. Yo soy de centro izquierda, pero soy de izquierda. Soy una persona de izquierda, nunca lo he negado. Soy además socialista liberal, o sea, una mezcla de la democracia representativa con la democracia directa, del Estado y la justicia con la economía de mercado. Creo en la economía social de mercado. Ahora, ¿el socialismo puede ser una oferta política hoy en día? Bueno, si lo ves no como durante mucho tiempo a nosotros nos vendieron la tesis de que el socialismo era un sitio allá al cual íbamos a llegar, ¿no? Una tierra prometida. Ajá. Entonces íbamos rumbo al socialismo. Detrás de un mesías. No. El socialismo es una cosa que es un movimiento que además al cual las sociedades democráticas occidentales le deben buena parte de sus avances, en particular en Europa. Es un movimiento dentro de la sociedad capitalista para producir reformas, cambios, transformaciones que se hagan realidad en el momento. Entonces, de esa manera hay un proceso de socializar la riqueza, socializar el poder. Eso es lo que yo defino. Combinado con planteamientos que tienen que ver con derechos humanos, equilibrio de poderes. Lo que pasa es que el conflicto de la izquierda con la independencia de poderes. Claro, porque es que a nosotros nos vendieron, a nosotros los que tenemos el origen marxista, nos vendieron la tesis absolutamente equivocada de que el socialismo era una ruptura con el liberalismo. Entonces tú sabes aquellas expresiones de Marx horribles de el Parlamento es el establo de la burguesía y todo lo demás, ¿no? Cuando si lo revisamos bien, al final lo que el movimiento socialista es la continuación del liberalismo, el desarrollo del liberalismo, la profundización del socialismo, del liberalismo, de modo que a la propiedad privada queremos que haya acceso de los ciudadanos, acceso social a la riqueza de todos los ciudadanos, a la democracia estrictamente representativa, que hay que defender esa de la representación de la separación de poderes, etcétera. Eso que hay que defender como la niña de tus ojos, porque si no hay esa democracia, no hay instituciones, y si no hay instituciones, entonces no hay democracia participativa, pero a eso hay que unirle una democracia representativa. ¿Cuánta dosis de socialismo hay en lo que estamos viviendo en Venezuela hoy en día? Porque no, muy poco. Buena parte del discurso retórica de quienes cuestionan al gobierno cuestionan al socialismo y lo responsabilizan de lo que está pasando. No, lo que ha habido en Venezuela es una mezcla de estatismo con populismo, además en la tradición casi cuarta republicana, ¿no? Es decir, nosotros, yo creo que el chavismo-madurismo lo que hizo fue, en una época, ahora está cambiando un poco su política económica, fue estatizar, fue repartir sin producir, y cuando usted no produce riqueza, no la produce, no la crea, al final no tiene que repartir y entonces ocurren las crisis como las que están ocurriendo actualmente, ¿no? Volvamos un poco a la temática del día. Me habías hablado de la unidad. Sí, de la unidad. Pero por aquí te dice Jorge Hidalgo, bueno, lo que te señalaba, pues, de que tú no dices una frase que ayude a salir de este gobierno y te dice que tus propuestas son colaboracionistas. Y hay quienes piensan que tú le cargas mucho más la mano al gobierno que a la oposición. Sí, yo siempre cuando me dicen eso les pido que me lean. Y entonces siempre en Twitter les mando, tú sabes, los links. Hay un artículo mío que se llama Hora de irse, Nicolás. A cada rato doy declaraciones donde digo este es el peor gobierno de toda nuestra historia. La crisis que tenemos ha sido causada principalmente por este gobierno. Las sanciones la han profundizado, pero la crisis la generó este gobierno. O sea, ¿qué más puedo decir? Ahora, lógicamente, cuando uno se refiere, como uno forma parte de la oposición y cuando uno es crítico de la oposición, eso a veces genera una mayor noticia y en el Twitter entonces Pero también hay un tema de lenguaje. Fíjate tú, por ejemplo, hay gente que utiliza la palabra régimen, la palabra dictadura, gobierno autoritario, etcétera. Y entonces, bueno, el que no le dice dictadura, pues entonces de repente es porque es colaboracionista, y el que no le dice régimen porque también, o el que le dice dictadura tiene que decirlo con determinado énfasis. Si dice régimen, tiene que meter las 3E en el medio para que suene. Así es. Con más firmeza. Es decir, hay un tema del vocabulario que hace también difícil que la oposición se ponga de acuerdo, porque hay un problema que es de caracterización. Si tú no tienes una caracterización más o menos homogénea de lo que estás viviendo, no te puedes poner de acuerdo para enfrentarlo. No, así es. De la oposición. Es que son dos políticas, por eso te digo, yo la verdad es que, bueno, uno quiere la unidad es algo apetecible, deseable. Y yo quisiera la unidad del país.
quisiera la unidad de la inmensa mayoría que rechaza al gobierno y a la oposición. Yo creo que hay una gran mayoría que está decepcionada del gobierno, lógicamente que como te digo, todo el mundo siente que es el causante principal de la tragedia, de pobreza, de hambre, de desesperación que están viviendo los venezolanos. Ahora, el descontento, ese 80% de venezolanos que, cuando le preguntan que están descontentos, ese 80% de venezolanos es equidistante igual de gobierno y de oposición. No, porque a la hora de votar, le pongas quien le pongan, votan por ese frente a Maduro. Porque su definición fundamental es que están en contra del gobierno y saben que debe producirse un cambio político. Ese 70, yo no creo que sea el 80, pero ese 70 y tanto por ciento, porque ellos obtuvieron el 29% de los votos. Con eso ganaron la presidencia gracias a la abstención el 20 de mayo. Pero en todo caso, ese 70% evidentemente se define en contra de Maduro y le pongas el candidato que le pongas en unas elecciones creíbles donde pueda la gente participar de manera masiva, lógicamente que votarían por cualquier candidato de oposición. Ahora, lo que sí está claro es que dentro de la oposición hay visiones, no solamente es un tema, lo que tú señalas que es muy importante, del lenguaje, ¿no? Y de los fanatismos embrutecedores que están en los extremos, que si tú no dices dictadura, entonces que ya eres un colaboracionista del régimen y todo lo demás que tú dices. Además de eso es expresión de una visión diferente que se tiene de la política. Es decir, hay quienes creemos que siempre hay que votar. Ahora hay quienes consideran que el voto, tú sabes, a veces voto y pasado mañana me abstengo y que la abstención puede ser chévere cuando se ha demostrado que justamente gracias a la abstención es que el gobierno se ha venido atornillando. Es el lubricante de la maquinaria electoral. Exactamente. En mi opinión. Exacto. Entonces, bueno, hay quienes creemos que siempre hay que dialogar y que uno no se levanta de la mesa, o si se levanta para regresar, pero que el diálogo, la negociación nunca se suspende. Aquí si nosotros sacamos la cuenta de 20 años y sumamos los meses que hemos tenido de diálogo y de negociación, quizás llegamos a un año y medio, te regalo 2, pero por lo menos hay 18 en que no hemos ni negociado ni dialogado con el gobierno. Entonces, nosotros hay quienes que creemos en el diálogo, no porque nos conviene, porque creemos en el diálogo, porque forma parte de nuestra política. Igual que el tema de la soberanía nacional. Hay quienes consideran, tú sabes, que la soberanía nacional es una cosa allí, que nosotros podemos invitar a que vengan los norteamericanos y que pisen con su bota la tierra venezolana y maten a los venezolanos, a nuestros compatriotas, sean del gobierno o sean de la oposición, y que eso está bien, y que no importa que entren los colombianos y entren los brasileños, porque necesitamos la ayuda de alguien en el mundo para que resuelva nuestros problemas. Bueno, no, hay quienes creemos que la solución tiene que ser soberana, defendiendo nuestra soberanía, cero tutelaje, solidaridad, toda la que se quiera, pero cero tutelaje y cero vasallaje. Yo a veces siento que aquí hay una oposición que tiene su dirección política más en el Departamento de Estado que en Venezuela. Conversamos con Enrique Ochoa Antich, dice aquí Jesús Eduardo Jaime. Lo paradójico de la oposición es que tienen 85% de la militancia y no ganan una elección. Real es que tienen la mayoría en la Asamblea Nacional y se autodestruyen ellos mismos para convirtiéndose en vil competencia entre sí, aumentando la ganancia al chavismo. Sí, es que yo te voy a decir, yo a veces siento que hay sectores del gobierno que actúan de manera planificada y pensada y a conciencia para estimular, para provocar a los sectores extremistas. Cuando a veces detienen a una persona de manera injustificada, cuando en los momentos de diálogo emiten una declaración provocadora, entonces cuando de pronto aparece, tú sabes, Diosdado diciendo no nos van a sacar ni por los votos, ni nos quedaremos aquí como sea 1000 años en el poder, entonces todo eso lo hacen para provocar a los sectores extremistas. Los sectores extremistas adquieren una cierta legitimidad y arrastran al desbarrancadero al resto de la oposición. Vamos a hacer la pausa. Ya volvemos con Enrique Ochoa Antich. Frei Fernández, saludos. ¿Y los diputados que dejaron su cargo para ocupar otras funciones, su voto cuenta? Esa es otra pregunta importante. Hacemos la pausa.